parecen ahí para hacer unas preguntas, hermanos? Bueno, vieras que me regalaron un tecito, hermanos, que tiene bambú y tiene una miel especial que se me olvidó el nombre. ¿Cómo? No es eso, usted está viendo mucha tele, Coco. Eso, propóleo, que tengo entendido que es el antibiótico natural que usan las abejas. Y vieras que me ha hecho bastante bien y ya le agarré el gustito. Entonces ahí me disculpan, pero es lo que yo necesito me ayuda mucho y ya estoy mejor que el domingo, no sé si me oyen. Estoy mejor. Bueno, y creo que también me ayudó el patí, porque tenía un chilito y me ayudó un montón, un patí que tenía por ahí. Muy bien. Ahora, tienen las hojas ahí, ¿verdad? Porque hoy tenemos que ver la última parte de la lección número 11. Muy bien. Ahora, déjeme hacerle aquí un par de preguntas para... ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen los hermanos en la iglesia de Jerusalén? ¿Qué es lo que hacen con Pedro cuando se dan cuenta que Pedro va y se sienta y entra a la casa de unos gentiles y les expone el evangelio? ¿Qué hacen con él? Lo interrogan. Ahí está, una para Coco. Lo interrogan. Ahora, vamos a ver, mis hermanos, una de las cosas que estamos viendo es que la iglesia debe ser una iglesia levanta la mano, hermana Julie, sin prejuicios. Sin prejuicios. Es lo que la iglesia está aprendiendo aquí, ¿verdad, hermanos? En el libro de Hechos. Amén, hermanos. Ánimo, hermanos. Yo sé que está un poquito vacío el templo, pero aquí estamos usted y yo. Que estar animado, aquí está el Señor. El Señor sí, ese sí no falta, ¿verdad? Y oremos por nuestros hermanos, que hay mucha gente enferma, sí. Pero recuerde que aunque hayan dos reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Hay que estar animados, hermanos. ¿Cómo se llama este gentil a quien Pedro fue a visitar? Hermano Josué, Cornelio. ¿Y qué sucedió cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio? ¿Qué encontró Pedro? Hermana Alicia. Y a los amigos estaba la casa llena. Y ahora, ¿qué sucedió después de que Pedro les comparte el evangelio? ¿Qué decisión tomaron todos ellos, hermano Lucinio? Se convirtieron al Señor. Ya no había. ¿Y hay para Lucinio? Ve, Lucinio se salvó. Pero la costumbre es que el último que se lleva el premio, ¿qué tiene que hacer para el otro miércoles? Traer una bolsota llena. Esa es la costumbre, ¿verdad? Qué bendición, así es. Bueno, y entonces, a raíz de esto, mis hermanos, a raíz de esto, inicia una iglesia, los gentiles pasan a formar parte ya de la iglesia y los judíos cristianos, maravillados de que también el Espíritu Santo les fuese concedido. Pero en realidad, hermanos, este es un típico caso de que a veces a los cristianos nos cuesta muchos años asimilar ciertas verdades. Porque este evento son poco más de 10 años después de Pentecostés. Le ha tomado a la iglesia 10 años llegar aquí. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero eso a mí me dice que la iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que crece, no solo en número, sino en espíritu y en madurez. Y yo creo que es lo que debemos de procurar todos aquí, hermanos. De nada sirve decir yo tengo 80 años de vida cristiana si no hemos aprendido las verdades básicas de la palabra de Dios. Tenemos que ir creciendo en todas las áreas y también ir madurando. Y aquí está la iglesia rompiendo estos prejuicios judíos que no querían nada con gentiles. Y el Señor viene desde siempre, desde su ministerio. Cristo venía enseñándoles esto cuando fue a Samaria. Recuerda también cuando Cristo dijo que nunca había hallado en Israel tanta fe como aquel centurión. Desde siempre, hermanos. Pero la iglesia no lo captaba. Y ya hemos venido viendo
cómo el Señor ha ido salvando y la semilla de la palabra de Dios se ha ido esparciendo en todas las direcciones. Otra vez en Samaria, allá con Felipe, ¿recuerdan? Tenemos también para el lado de África, ¿recuerdan? Con el etíope. Y ahora tenemos aquí Antioquía de Siria, hermanos. Vamos a ir al versículo 19 del capítulo 11. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ahora se regresa aquí a ¿dónde? Capítulo 8, ¿verdad? Se regresa aquí y nos cuenta qué sucedió. En aquel momento muchos cristianos fueron, dice, esparcidos con motivo de Esteban, de la persecución, ¿verdad? Pasaron hasta Fenicia, mírelo, Chipre y Antioquía. Ahora, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Ahí llevaban que ellos llevaban su prejuicio aún. Ahí iban, pero la iglesia estaba aprendiendo. Hermanos, otra vez, procuremos ustedes y yo aprender algo, hermanos, madurar, aprender. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Wow, ahora sí, ya tenemos a la iglesia dando un paso más hacia adelante. La iglesia va madurando, hermanos. Y se animan a hablarle a griegos. Aquí lo dice, ¿verdad? Le anuncian el evangelio de Jesús, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué significa? Que era la voluntad de Dios y Dios estaba bendiciendo eso, hermanos, porque Dios bendice lo que es su voluntad. Cuando algo es la voluntad de Dios, Dios lo bendice. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Uy, qué bendición, hermanos! Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces cuando llega él, hay mucho creyente ya, pero bajo la predicación de Bernabé se convierten aún más personas. Después, dice el 25, fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, hermanos. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Recuerde que había profetas en ese tiempo. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, con mayúscula, o sea que era de Dios, ¿verdad?, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto es maravilloso, hermanos. Es una iglesia compuesta también por mucha gente gentil, ahora ayudando a quienes, a la primera iglesia en Jerusalén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Gracias, Señor, por tu palabra y pedimos tu bendición para este tiempo de estudio bíblico. En Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Nacimiento de una iglesia, punto número 2. Podemos regresarnos un momentico, ustedes tienen ahí. Y ahora hay una nota de introducción en primer lugar. Dijimos que el versículo 19 del capítulo 11 nos lleva de regreso a Hechos capítulo 8, ¿verdad? Perfecto. Y ya vimos entonces, lo expliqué, que algunos de estos judíos creyentes
por causa de la persecución se fueron a estas regiones. Unos al África, otros a Chipre, viendo el mapa a mano izquierda. Usted ve Israel de frente, Chipre está a mano izquierda en el Mediterráneo. Puede ir también un poquito de la izquierda para abajo y ahí está esas regiones de África, Cirene, etcétera, etcétera. Y Antioquía de Siria, ¿verdad? Ahora, la mayoría de ellos al inicio, como vimos, tenía una visión muy limitada. Solo testificaban a judíos, porque todavía no habían entendido, ¿verdad? No habían entendido esto. Pero la iglesia, como les dije al inicio, estaba madurando. Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante. No quedarnos encaprichados a algo porque sí, no. Si el Señor nos muestra con su palabra que eso, aunque sea una costumbre, aunque lo hayamos hecho toda la vida, si no es de Dios, simple y sencillamente no es de Dios. Amén, hermanos. Es así. Y aquí estamos la iglesia madurando en esto, ¿verdad? Punto B, el comienzo de una nueva iglesia. Ustedes tienen ahí sus hojitas, ¿verdad? Bueno, la ciudad de Antioquía. ¿Por qué? Porque había unos hombres, varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a griegos, dice. Versículo 20 y 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, esta ciudad de Antioquía, hermanos, era una maravilla en aquellos años. Era de las ciudades más importantes en ese mundo, superada tal vez solo por Alejandría, pero una gran ciudad. Bueno, tremenda ciudad. Las calles habían sido, y la ciudad había sido planificada por arquitectos profesionales, porque las calles estaban distribuidas en cuadras. Escuche, para que los vientos del verano enfriaran los edificios. Posiblemente hay gente que se va a reír de mí ahorita. Usted ha notado cuando usted llega a San José, al área de los bancos, que siempre hay viento ahí. Y usted se aleja 100 metros de ahí, se acaba el viento. Ese es el sistema. Cuando es el mismo sistema que había en Babilonia. No digo que aquí lo hayan hecho por eso, pero lo que hacían es que acomodaban los edificios en forma estratégica y el viento entraba y hacía un pasadizo. Entonces ya saliendo aumentaba la velocidad y enfriaba. Y así es porque decían que en Babilonia había aire acondicionado. Era una brisa constante provocada por la forma en que acomodaban. Es lo que sucedió en Antioquía. Vientos de verano enfriaban los edificios, ¿verdad? Había acueductos que traían el agua a la ciudad y también tenían un sistema de desagüe para los desperdicios, imagínense, en aquellos años, hermanos. Había un río, el río Orontes. Este río corría de la montaña al mar. Y proveyendo de esta forma, en ese camino, dice que la ciudad se le llevaba el agua fresca en forma inagotable. Este río cruzaba la montaña y entonces lo que pasó fue que se desarrollaron rutas de caravanas de comercio que conectaban Antioquía con el resto de las ciudades. ¿Por qué? Porque la gente se iba bordeando, los comerciantes, ¿qué? El río. Y necesariamente pasaban por Antioquía y hacían gran comercio allá, enorme comercio. A través de esta ciudad de Antioquía pasaban la seda de China, marfil de la India, especies aromáticas de Arabia y un sinnúmero de artículos de lujo. Era una ciudad cosmopolita. La ciudad iba creciendo, hermanos, y creció tanto en tamaño y en importancia que se convirtió en una de las ciudades más grandes. La segunda, creen algunos, solo después de Alejandría de Egipto, imagínense. Pero aquí en esta ciudad también había un suburbio. Como en toda ciudad próspera, crece el pecado, hermanos. Es así, hermanos. Era un suburbio llamado Dafne. Y era conocido en el Imperio Romano esta ciudad por su desenfreno y corrupción.
Algunos le llamaban la segunda Corinto. Era tan sorprendente que los romanos les fascinaba ir a meterse ahí, a esta ciudad de condición tan baja, hermanos, moralmente hablando. Sin embargo, aquí también había que meterse a predicar el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sin importar si era una ciudad de grandes avances, era una ciudad llena de gente rica. Y voy aquí a hacer, si me voy a adelantar, ya vimos que ellos mandan ayuda a la gente allá en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya pueden imaginarlo. ¿Se lo imaginan? ¿Por qué, hermanos? Otra vez, era una ciudad llena de gente rica y mucha gente fue salva. ¿Qué significa eso? Que hubo mucha gente de dinero que aceptó al Señor y estaban usando su dinero para la obra de Dios también, como debe ser. ¿Qué les parece, hermanos? Y enviaron ayuda también. Ahora, no solo ellos, todo el mundo, porque aquí dice claramente que cada uno de acuerdo a su posibilidad. Habían esclavos, como en todas las iglesias de los primeros 100 años. Y ya hablamos, como estamos hablando en Tesalonicenses los domingos. El problema podía ser de que había un esclavo que había venido a Cristo, pero en la iglesia no existía esa cuestión, ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no, hermanos? No existía eso en la iglesia. Y de repente el esclavo tenía un grado de liderazgo en la iglesia. ¿Y qué tenía que hacer el amo en la iglesia? Sujetarse al liderazgo de ese señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Y no hay ningún tipo de impedimento en la Biblia que dijera que uno de estos hombres no pueda ser pastor. En ninguna parte. O diácono. Si tenía el buen testimonio y el llamado del Señor. Entonces tenemos acá una ciudad rica, pero también con un suburbio llamado Dafne, sumamente perdido. Pero el punto es que la iglesia, hermanos, tiene que entrarle a todo lado. Yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Estamos llevando el evangelio a todo lado? ¿En serio? No, a ese barrio no me meto. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice la palabra. ¿Se han leído eso en Romanos, hermanos? No, es que yo a tal lugar no. No, ahí es que es mejor no. Aquí vemos un ejemplo claro de que la iglesia a los hechos entendía lo que significa llevar el evangelio a toda criatura. La iglesia del siglo presente debe usar el libro de Hechos, otra vez se los he dicho, como un patrón de conducta. Debemos ir a todo lado, hermanos. Debemos hablarle a todo el mundo, ¿verdad que sí, hermanos? Así es. Ahora, nada más déjenme aquí. ¿Qué tenemos hasta ahora? Una iglesia en Jerusalén. Tenemos en Samaria. Tenemos en África del Norte. En Chipre. En Cirene. En Antioquía de Siria. Vea cómo se está el evangelio expandiendo, por todo lado, hermanos. ¿Ah? Qué bendición. Y aquí tenemos estos hermanos con una gran tarea en esta ciudad. Ahora, la evangelización entonces de los gentiles en Antioquía. Como ya vimos, algunos de los judíos de Chipre y de Cirene, el norte de África, ya lo vimos, empiezan a testificar a griegos en Antioquía. Podríamos decir que es el primer gran intento por alcanzar gentiles. Y empiezan a conversar y a testificar y a hablar de Cristo y empieza el Señor a tocar corazones, porque así funciona, hermanos. Empieza el Señor a tocar corazones cuando el cristiano comparte el evangelio, que es la parte que nos toca. Dios se encarga de hacer la otra parte, que es la que solo Él puede hacer. Y comienzan sus amigos griegos, sus vecinos griegos, sus conocidos griegos, con la que comerciaban, con la que habitaban, con la que tenían diario vivir, y comienza
el evangelio a ser esparcido y la gente en Antioquía comienza a escuchar que Jesucristo es el Salvador, que es el único. Y la mano de Dios está con su iglesia y entonces mucha gente se convierte al Señor. Los gentiles, judíos, todo el mundo en esa ciudad empieza a responder más y más al evangelio. Y así, hermanos, comienza la primera iglesia local, integrada en su mayoría por gente gentil. Qué bendición es leer esto, hermanos. Yo me emociono donde veo estas cosas. Y yo digo, caray, el Dios de esta gente es nuestro Dios también. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos ir, hermanos? Punto número C. Tenemos ahora a Bernabé, es enviado desde Jerusalén. Bueno, ya sabemos de Bernabé, ¿recuerdan? Un poquito. ¿Recuerdan que Bernabé presentó un poquito a Pablo? ¿Recuerdan? Bueno, se llamaba Saulo en su momento, ¿recuerda? Porque a Pablo no lo querían recibir los hermanos en Jerusalén, porque le tenían miedo. Con razón, ¿verdad que sí tenían razón de tenerle miedo? Claro, era un demonio, hermanos. Dice que él respiraba amenazas, cargado de odio hacia los cristianos. No le importaba dejar hijos huérfanos llevándose a sus padres a las cárceles. Ese era Pablo. Pero cuando vino a Cristo, todo cambió. Siempre es una bendición, hermanos, ver que no hay persona suficientemente dura, ni suficientemente extraviada, ni perdida, a quien el Señor no pueda salvar y transformar, sin importar quién sea. Y ya teníamos a Bernabé anteriormente, pero aquí vuelve Bernabé a participar. Es enviado desde Jerusalén. A ver qué pasó, porque las noticias llegaron de esta nueva iglesia a oídos de los creyentes de Jerusalén. Entonces, los apóstoles envían a Bernabé a Antioquía. Bueno, vaya, cuéntenos cómo está la cosa y si todo está como dicen, pues quédese allí y enseñe la palabra de Dios y siga levantando la cosa por allá. Bernabé, ¿quién era? Bueno, repasemos. El hombre, Bernabé, era un judío levita, hermanos. Y tenía conocimiento entonces de las prácticas judías y tenía conocimiento en la escritura. Muy importante. Y ahorita voy a hablar de eso. Muy importante los hombres que salen de una iglesia. Aquí está el patrón. ¿Qué es Hechos, hermanos? Hechos es el patrón para la iglesia, ¿verdad que sí? Dijimos. ¿Qué está estableciendo aquí la iglesia? Entre todo lo que hemos aprendido, que debe ser sin prejuicios, que la iglesia debe seguir en medio de la oposición, ¿verdad que sí? Todo eso hemos visto ya. Y ahora, ¿qué nos está enseñando acá? Que la persona que sale de una iglesia local, pues bueno, debe salir enviado por la iglesia. No es que me voy bravo de aquí, no, salgo enviado por mi iglesia. Así es como Dios dice. Y dos, no puede ser un neófito. Tiene que ser alguien de buen testimonio y que conozca las escrituras. ¿Por qué? Porque va a trabajar con vidas, va a trabajar con gente. Y esos nuevos creyentes tienen preguntas y situaciones familiares y situaciones de todo tipo. Les doy un ejemplo, hermanos. Usted recuerda que en el libro Corintios dice, no erréis ni los idólatras, ni esto, ni los afeminados, ¿verdad? Dice, y esto erais algunos. ¿Lo han leído? ¿Sí lo han leído? ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que había gente que practicaba esa clase de pecados que habían ido a Cristo. Pablo dice, y esto erais algunos. Así lo dice, hermanos. ¿Por qué se me quedan viendo así? ¿No han leído esa parte ustedes, hermanos? Ahí dice eso. No puede ser un neófito el que va a tratar con estos problemas. Entonces, cuando una iglesia envía a alguien, el libro de Hechos nos está marcando el patrón en todas las áreas. Y aquí, tiene que ser alguien que conozca la escritura, alguien de buen testimonio, debe salir bajo su iglesia local y con la bendición de su iglesia, como debe ser. Si quiere que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero este hombre Bernabé también, a pesar de que conocía las escrituras y a pesar de ser un judío levita,
estaba acostumbrado a vivir entre gentiles. Entonces lo envían, ¿por qué? Porque saben, Bernabé no es un neófito, él va a saber dar respuesta, él va a saber compartir el evangelio, va a saber tratar problemas, y ha tratado también con gentiles. Era alguien en todas, ¿cómo podríamos ponerle con una palabra? ¿Quién me lo dice? Era alguien, una palabra. ¿Cómo? Capacitado o preparado. ¿Lo ven, hermanos? Para lidiar con esto. Tenía capacidad de hablar con judíos y de hablar con gentiles. Conocía la situación. Y era una persona, hermanos, de vida piadosa, de vida recta. Aquí lo dice claramente, ya lo vimos, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas son sus credenciales. ¿Qué les parece, hermanos? Qué bendición, ¿eh? Otra vez, hermano, muy importante, los hombres que salen de una iglesia a la obra de Dios deben ser hombres que no le tengan miedo al trabajo, a la obra de Dios, porque va a ser duro. Deben ser de buen testimonio, deben estar preparados, deben conocer, deben tener grado de madurez para poder lidiar con la obra de Dios. Otra vez, el patrón para la iglesia está en el libro de Hechos, hermanos. El ministerio de Bernabé aquí, ¿cuál fue? Bueno, él cuando llega, ve, wow, aquí hay un montón de gente salva, y los ve y los oye y está viendo y empieza a investigar. Que esta gente salva. Así que empieza a exhortar a los creyentes a permanecer, a crecer, empieza a enseñar, empieza a predicar, y la iglesia sigue creciendo en número, muy aceleradamente. Y bueno, el versículo 25 dice lo siguiente: después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? La iglesia era tan grande que Bernabé dijo: miras, tienes que venir a echarme una mano porque ya no la veo solo. Recuerde que la iglesia está llena de nuevos creyentes aquí, ¿verdad? Llenísima. Pero vea el cambio otra vez, hermano, vea qué bendición. Antes Pablo el perseguidor, y ahora una herramienta, hermanos. Es el cambio que hace Cristo cuando viene en la vida de alguien. Yo quiero decirles, hermanos, sin ánimo de ofender a nadie, no existe tal yo soy salvo y sigo igual. Si alguno está en Cristo, ese versículo no lo escribí yo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, algunas son hechas nuevas. Sí podemos de vez en cuando tener un desliz como cristianos, pero no significa. Tiene que haber un gran cambio en la vida de alguien que ha venido a Cristo, porque no es cualquier persona la que aceptó a Jesús. Él es Dios, ¿eh? Ahora va y trae a Pablo, y juntos empiezan o siguen enseñando y sirven por un año. Es obvio, hermanos, que cuando yo llego aquí, entiendo que Pablo trabaja bajo Bernabé. Es así. Pero, ¿qué sucedió tiempo después? Cuando ya Pablo es constituido un apóstol, ¿ahora qué pasa con Bernabé? ¿Usted qué me va a decir a mí? Nada, si yo usted lo fui a buscar. ¿Qué pasa con Bernabé aquí? Dígame. ¿Qué tuvo que hacer? No había más. Esa es la madurez de Bernabé. Y Bernabé entendía la cosa aquí. Y entonces, tiempo después, Pablo pasa a dirigir. Pero vea cómo la iglesia va caminando. ¿Me comprenden, hermanos? Ahí va la iglesia caminando. ¿Están conmigo, hermanos? Punto D. Los creyentes reciben un nuevo nombre. Es una nota aquí importante, creo que es muy importante.
Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Usted recuerda que antes a los discípulos se les decía así, se les decía discípulos? O en Hechos también dice los de ese camino, los del camino. También les llamaban la secta de los nazarenos. Pero aquí les ponen un nuevo nombre, un nuevo apodo. Cristianos, pero no crea que era un nombre, o cuando les llamaron cristianos, no crea usted que les llamaban cristianos en forma de honor, era una burla. ¡Ah, qué bendición! No, era una burla. ¿Qué significa? Perteneciente a Cristo o pequeños cristos. ¿Por qué? Porque hablaban mucho de Cristo y sus vidas se parecían mucho a la vida de Cristo. Pero nuevamente la iglesia de Hechos nos muestra un patrón. No hay lugar fácil donde usted vaya a abrir una obra, hermanos. A cualquier lado que vaya, yo a veces me preocupa cuando hay gente dice, es que usted no tiene idea de lo duro que es ahí. Papito, en todo lado usted va a encontrar oposición, y en todo lado usted va a encontrar burlas, y en todo lado va a encontrar problemas, en todo lado va a encontrar oposición. Ese es el patrón que el libro, a todo lado donde vaya, usted lo ve, hay oposición. Pero ¿cuál es el secreto de ellos, hermanos? No les importaba. ¿Qué hacían ellos? Seguían. ¿Y qué hacía Dios? Los bendecía. Y esta gente, hermanos, de esta iglesia aceptan este apodo. Y desde ese día hasta el día de hoy lo llevamos, hermanos. Se ha corrompido mucho. Todo el mundo es cristiano. Pero si estudian la escritura se darán cuenta que no. Cristiano es el que habla de Cristo y se parece a Cristo. No el que se aparece en una iglesia cada 3 meses y de lunes a viernes toma licor. Esto es el cristiano. Aquí aparece. Es un gran nombre, hermanos, para aquellos que pertenecemos a Cristo. Deberíamos de llevarlo con mucho honor. Con mucho honor, hermanos. Ahora, punto E. La benevolencia de la iglesia en Antioquía, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y había uno que se llamaba Agabo. Ya vamos a hablar de él. Bueno, la llegada de los profetas. Desde que Bernabé llegó e informa a la iglesia en Jerusalén, empieza a haber un contacto más continuo entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Empieza una relación más cercana, un contacto continuo, podríamos decir. Y bueno, algunos profetas, algunos creyentes que tenían ese ministerio de profeta de Jerusalén llegan a Antioquía para servir a Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, recuerde usted, faltaban alrededor de unos 50 años, para este día faltaban alrededor de 50 años para que la Biblia fuera completada. De este momento a que se termina la escritura, ser escrita, completada, son como alrededor de 50 años. ¿Cómo hablaba Dios en ese tiempo? Así. Pero una vez que la Biblia fue escrita, cesó. ¿Verdad que sí, hermanos? Nunca lo olvide eso. No tenemos profetas hoy el día en la iglesia, ni tenemos apóstoles. Eso es una mentira. Para ser apóstol hay que ser un testigo ocular de Cristo resucitado. Solo para empezar por ahí. A menos que tengan 2000 años, no creo. Una estafa para sacar a la gente de la plata. Ahora, aquí hay uno de estos primeros profetas de esta iglesia primitiva, un hombre llamado Agabo. Y él profetiza que va a venir una gran hambre y es por el Espíritu esa profecía. Dios hablaba así en ese tiempo. En ese tiempo. Y sí sucedió.
Y el hambre llegó y llegó hasta las puertas de la iglesia allá en Jerusalén, hermanos. Una gran hambre, gran necesidad. Y dice que esta hambre se produjo cuando Claudio era el emperador romano, en el año 44, después de Cristo. Unos 14 años después de la crucifixión de Cristo. Ahora, hay una bendición acá porque Lucas, sus escritos, dirigido por el Señor, nos ayudan mucho a saber fechas en cuando sucedieron los eventos por una sencilla razón. Porque él menciona a los oficiales romanos y de eso hay mucho registro. Por eso es que siempre se saben las fechas. Entonces es una gran bendición nuestro hermano Lucas, el trabajo que hizo para el Señor. El hambre se cumple porque fue por el Espíritu. Y entonces vamos a hablar de esto rápidamente. La iglesia en Antioquía ya había crecido suficiente como para entender esto, hermanos. ¿Están conmigo? La iglesia en Antioquía ha crecido, y esto se llama crecer. Ha entendido que un cristiano sostiene su iglesia local por medio de sus diezmos. Si alguien no ha entendido eso, le falta el ABC de la vida cristiana, hermanos. Pero también han madurado aún más, entendiendo que no solamente era con su iglesia, sino que siempre se puede echar una mano a un hermano en Cristo, a una iglesia amiga, una iglesia hermana, de buena doctrina. Deje de estar mandando sus diezmos a lugares que no son iglesias locales, hermanos. No crea que Dios le va a tomar en cuenta eso. Y hay gente que manda a ministerios que no se sabe ni quién es, ni cómo es, y hasta antibíblicos son, liderados por mujeres. Liderados por mujeres, no es de Cristo eso, hermanos. Es bajo su iglesia, y en su iglesia le explican a dónde podemos. No sea que usted pierda ese dinero y no sea de bendición para su vida ni para nadie. Así que la iglesia en Antioquía tenía gente que había aprendido estos principios. Entre ellos había gente rica. ¿Por qué? Porque la ciudad de Antioquía era una ciudad próspera, llena de comercio. Y el número de cristianos había crecido aún antes grandemente que llegara Bernabé. Y con la llegada de Bernabé creció aún más. Y con la llegada de Pablo creció aún más. Había mucha gente adinerada. Pero recuerden lo siguiente, hermanos. Miren lo que dice aquí. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Esa parte es importante subrayarla. Hermano, que ayude solo la gente que gana X. Todo el mundo puede ayudar conforme a lo que usted tiene. Amén, hermanos. No existe tal, nosotros no podemos. Si usted va a otras partes de la Biblia, se da cuenta como Pablo dice que esta gente, a pesar de su profunda pobreza, rogaron que les ayudara, los dejaran participar con lo que podían. Esa parte es importante, hermanos. Con lo que se puede. Dios sabe, ¿verdad que Dios sabe todo, hermanos? Dios sabe hasta dónde se puede. Pero en nuestro corazón está, bueno, Señor, tú sabes que hasta aquí puedo. Y Dios entiende que hasta ahí se puede, pero usted participa y yo participo. Es una bendición. Así que no solamente ricos ofrendaron, cada uno conforme a lo que tenía. Y vea lo que dice acá. Determinaron enviar, qué cosa más linda, socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué significa eso? Eso es lo que a mí me dice cuando yo leo la palabra socorro. Es que estaba la situación realmente dura para la gente en Jerusalén, hermanos. Era un auxilio, un socorro. Porque la cosa se había complicado, estaba el hambre golpeando a los hermanos allá. Hermanos, que Dios nos libre a usted y a mí. Y por eso siempre busque consejo. Y no se vaya de buenas a primeras. Que le llegó por internet un pastor que le mandó foticas de la iglesia y usted va, tome. Ni sabe quiénes son, tome. Eso pasa mucho. Mucho pasa en las iglesias.
Pero estos hermanos estaban pasando un tiempo muy difícil. Que Dios nos libre, hermanos, de tener uno alguna clase de posibilidad de ayudar a un hermano en la fe, bajo consejo del pastor y de la iglesia, y cerrar el corazón, porque usted no sabe cuándo le va a tocar a usted ocupar esa ayuda, hermanos. Y si Dios nos paga conforme a nuestras obras, ¿qué significa eso? Complete la frase, decían en el colegio. Así es, hermanos. Nunca sabemos las vueltas de la vida. Pero llegó una gran hambre y estaban desesperados porque dice enviar socorro. Wow. Estaba dura la cosa, hermanos. Pero aquí en Antioquía la iglesia estaba creciendo en todas las áreas, en número y en fe, en generosidad. Debemos crecer en generosidad con la obra de Dios, hermanos. Este era un acto de amor. Y dice el versículo 30, ¿quién escogieron? Lo cual en efecto enviaron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y el dinero llega a Jerusalén a mano de los apóstoles que están allá, y a su vez repartido de acuerdo al Señor les indicara allá para la necesidad. Ayuda mutua entre iglesias, hermanos. Vea cómo la iglesia está creciendo. Hay más ministerios, hay evangelistas, hay maestros. Aquí se ven. En su momento, profetas. Ayuda mutua entre las iglesias. Iglesias abriéndose en diferentes partes. Es la obra de Dios creciendo y floreciendo, hermanos. Porque todo era fácil. No. Aquí había hambre. Había persecución. ¿Verdad que sí, hermano? Lo venimos leyendo. No existe, es que ha sido tan fácil para ellos, para nadie es fácil esto, hermanos. Eso no es cierto. Es duro en todo lado. Pero nuestro Dios es suficiente siempre. Y Él bendice su obra y Él la cuida. Lo que Dios requiere siempre es que su iglesia sea fiel y que haga lo que le toca, y Dios hace su parte. Y aquí vemos la iglesia de Hechos en medio de persecución, en medio de burlas los cristianos, en medio de hambres. ¿Y qué noto yo aquí? La iglesia no se detiene, no deja de avanzar. Lo han notado conmigo, hermanos. Desde el día que empezamos a este capítulo, lo único que encuentro es avance, avance y avance en medio de los problemas. ¿Qué significa eso? Que la iglesia entendía: en el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Él lo dijo. Pero yo estoy con ustedes. Así que, mis hermanos, aquí tenemos un plan para la iglesia de hoy que no debe ser dejado de lado. La iglesia debe poner atención a esto. Vea la participación de los miembros de la iglesia en sostener activamente la obra de Dios. Es importante esto, hermanos. Que Dios nos ayude a entender sus verdades y a ponerlas en práctica, hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos venir a tu casa esta noche. Y pedimos tu bendición para este momento de invitación. Lo pedimos, Señor, en Jesús. Dos preguntas. La primera: ¿quién aquí dice no tengo a Cristo? Déjeme ver su mano en alto. No tengo al Señor. Hoy puede ser el día de salvación. Mañana, escúcheme, mañana tal vez no llega esa hora. ¿Hay alguien? Déjeme ver su mano en alto. ¿Alguien? Mis hermanos, crecer, madurar, ir entendiendo. Es lo que Dios quiere. Es el patrón del libro de los Hechos. Una iglesia que avanza a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, a pesar del hambre, a pesar de la burla. Avanzaban
confiando en Cristo, entendían sus obligaciones como creyentes con su iglesia local y con la obra de Dios en general. Hermanos, que Dios nos ayude a ustedes y a mí a aprender del libro de Hechos cómo debe comportarse una iglesia. Que así sea, hermanos. Si gusta, vamos a orar en este momento. Padre, pedimos siempre tu bendición en una forma enorme. Otra vez, Señor, mira nuestro corazón. Entendemos que si usted no bendice, esto no camina. Ayúdanos a hacer nuestra parte, a cumplir lo nuestro, porque sabemos que tú sí vas a cumplir lo tuyo siempre. Ayúdanos a ser fieles, a cumplir nuestra parte, mi Señor. Ayúdanos a imitar la fe y la conducta de esta iglesia en el libro de los Hechos. Su fe, su vigor, su entusiasmo, su carácter, Señor, su generosidad, su amor por los perdidos, sin prejuicio alguno. Ayúdanos, Padre, que esta iglesia sea una iglesia que te ame en todas las áreas, Padre. En Jesús oramos, amén.